Hola familia, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video de estas reflexiones que hago con ustedes. Hoy quiero hacer con ustedes un ejercicio bastante interesante. A raíz de un debate que tuve recientemente con un español, salió esta idea de hacer este ejercicio con ustedes. A ver qué les parece. Quiero que imaginemos todos los que vivimos fuera de Cuba, incluyendo los que no son cubanos, que en el país donde nos encontramos comienza un gobierno de extrema derecha. Por ejemplo, en España, imaginemos que empieza a gobernar Vox, que tiene mayoría absoluta en el Congreso, por lo tanto tiene libertad absoluta para legislar, para crear las leyes que ellos quieran, y comienza a gobernar Vox, con mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado. La primera ley, por ejemplo, que propone Vox, que va a crear, es volver a aplicar la ley de vagos y maleantes. Para los que no sepan lo que es la ley de vagos y maleantes, creo que he hablado de en algún video, es una ley predelictiva que no condena el delito, sino condena una conducta que se piensa que puede derivar en un delito. Pues Vox plantea, supuestamente, crear esa ley. Otra ley, por ejemplo, que plantearía sería incluir en la Constitución un artículo que diga que ese partido de ultraderecha será la vanguardia organizada del país y la fuerza dirigente y superior de la sociedad y del Estado, y que organizaría la sociedad en los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del país y el avance hacia el tipo de sociedad que ellos crean conveniente. Eso pues, sería otra ley que querrían crear ellos. Otra ley, por ejemplo, sería ilegalizar el resto de partidos políticos. Ellos se proclamarían único partido legítimo y los demás serían todos ilegales, incluso llegando a condenar a cárcel a quien proponga crear partidos nuevos. Otra medida, por ejemplo, sería prohibir el derecho a huelga, el derecho a manifestaciones o a reuniones incluso que estén en contra de los propios intereses de este partido de ultraderecha. Otra medida sería pues, volver a activar el servicio militar obligatorio por 2 años para los jóvenes, todos los jóvenes al servicio militar obligatorio 2 años. Otra medida, por ejemplo, sería obligar a los niños todas las mañanas en las escuelas a que repitan las consignas de ese partido. Digamos que, por ejemplo, aquí en España, este partido supuesto de ultraderecha obligaría a los niños, otra vez, a cantar el Cara al Sol, por ejemplo. Otra medida es que se reduciría el salario mensual del salario mínimo de los trabajadores en un 90%. Es decir, si a ti te pagan 1.000 euros al mes, pues ahora te pagarían 100. A cambio, vas a tener educación pública y salud pública y una cantidad de comida subvencionada, no gratis, para una semana. El resto ya te lo apañarás como puedas con ese 10% del salario. Otra medida, por ejemplo, sería que si no compartes la ideología de ese partido de ultraderecha, no podrás estudiar en ninguna universidad. Porque según ellos, las universidades son solo para los seguidores de la ultraderecha. Entonces, no podrás ni estudiar ni ser profesor si no compartes su ideología. Otra medida sería que, por ejemplo, si eres funcionario del Estado, es decir, si eres médico, si eres profesor, si eres policía, y quieres salir del país, aunque sea para hacer turismo, tienes que pedirle permiso a tu ministerio. Y tienes que esperar a que el ministro te firme una carta que te autorice a poder viajar, a poder hacer turismo, a poder hacer lo que quieras. Otra medida, por ejemplo, sería impedirte la libre movilidad dentro de tu país. Fíjense todo lo que quiere hacer este partido de ultraderecha, qué malos son, ¿eh? Impedirte la propia movilidad dentro de tu país. Por ejemplo, si tú eres de una provincia, en el caso de España, si eres de Madrid, y quieres mudarte a Málaga, pues tendrías que pedir una autorización al gobierno de Málaga para ver si ellos te dejan cambiar de residencia para allí. Y si un policía te coge en Málaga y no tienes residencia de allí, pues te pueden poner una multa y deportarte a Madrid. Otra medida sería, por ejemplo, impedirte la entrada al país cuando a ese partido le crea conveniente.
Suponte, por ejemplo, que te vas 3 años de mochilero por el mundo porque quieres viajar. Ya pediste tu carta de liberación, te han dejado ir y te has estado 3 años y quieres volver. Y cuando llegas a tu país, pues ese partido, algún funcionario te dice que no puedes entrar porque está regulado y ellos tendrán el derecho, por ley, de hacerlo así porque es la ley que proponen aplicar. Otra medida será, por ejemplo, que si protestas o disientes de lo que diga ese partido, la policía te podrá deportar del país, te podrás montar en un avión en contra de tu voluntad y mandarte a otro país porque atentas contra los intereses de ese partido, desterrarte directamente. Otra medida, por ejemplo, que a lo mejor lo ven absurdos, pero es una medida que quiere tomar este partido, de ultraderecha, malísimos, sería que, por ejemplo, para comprarte un coche, tenías que pedirle autorización al ministro de Transporte mediante una carta firmada para que el ministro te autorice a comprarte un coche o te deniegue comprarte el coche, lo que quiera hacer el ministro. Estas serían algunas de las medidas hipotéticas que tomaría este partido de ultraderecha con ese poder absoluto que le dieron las urnas. Evidentemente, estas medidas llevarían a la revolución en el país donde tú vives, principalmente a la revolución de la izquierda, porque suponiendo que la ultraderecha apoya este partido, no irían a la revolución. Pero vamos, que levantaría ampollas. Aquí en España, por ejemplo, veríamos a Pablo Iglesias, el de Podemos, llamando a la revolución antifascista, veríamos a Garzón, el comunista de Izquierda Unida, llamando a la huelga, a tomar el Congreso, veríamos a los sindicatos llamando al paro. España sería el fin del mundo, no sé el país donde ustedes viven, pero estas medidas, si las toma Vox en España, sería el fin del mundo. Ahora viene la parte buena. Amigo mío de izquierdas, que apoyas a Cuba, todas estas medidas hipotéticas existen hoy en Cuba. Se aplican hoy en Cuba. Todas. Y te las voy a explicar. Vamos a ver. La ley de vagos y maleantes, esa primera medida que quería tomar el partido, es la ley de la peligrosidad cubana, que está tipificada en el Código Penal cubano del artículo 73 al 84. Y te pueden condenar de 1 a 4 años de cárcel por lo que tú puedas estar pensando cometer en algún momento, el delito que tú puedas estar pensando. Claro, eso para ti, que apoyas al gobierno cubano, en Cuba está bien que se haga, en tu país no, porque eso sería fascismo. En tu país, en Cuba está perfecto que se haga. La modificación de la Constitución esta, con la que no estarás de acuerdo y pegarás el grito en el cielo, esa de que ese partido será la vanguardia organizada de la nación, pues esa modificación de la Constitución es el artículo 5 de la Constitución cubana actual. Claro, que eso para nosotros los cubanos sí tenemos que aguantarlo. Tú en tu país no, porque eso sería fascismo si lo hace la ultraderecha. Lo de ilegalizar al resto de partidos, incluyendo el tuyo, de izquierdas, eso seguramente lo verías como fascismo también, una locura, una muestra de lo peor del mundo que puede hacer la ultraderecha. Pero claro, cuando el Partido Comunista de Cuba dice que en Cuba, por ley, puede haber un solo partido, eso a ti te parece perfecto. En tu país, eso sería fascismo. Aquí en España sería fascismo. Pero claro, en mi país, a ti te da igual, no te importa. ¿Por qué? Porque son comunistas igual que tú. Lo de prohibir el derecho a huelga y a la manifestación, eso aquí en España, cuando el PP intentó poner una ley mordaza, según ustedes, se armó la revolución. Claro, eso lo hace la derecha y el fascismo es lo peor del mundo. Pero eso, cuando lo hace el gobierno cubano, a ustedes les da igual y lo aplauden. Claro, para ustedes en España es fascismo, para nosotros en Cuba tenemos que tragárnoslo. Lo del servicio militar obligatorio, cuando lo planteó Macron en Francia y llegaron rumores de que era posible aplicarlo en España, ahí los vimos a todos ustedes protestando porque ninguno quiere ser militar, todos son pacifistas, están en contra de las armas y todas estas historias. Pero claro, cuando los comunistas lo hacen en Cuba, en mi país, para nosotros ahí sí está bien aplicado. Para ustedes es fascismo, autoritarismo, militarismo. Para nosotros, perfecto, está bien aplicado para los cubanos. Lo de obligar a los niños a cantar el cara al sol, eso, franquismo.
lo peor del fascismo. Pero claro, en mi país los niños tienen que decir, pioneros por el comunismo, seremos como el Che, saludar la bandera, y ustedes lo aplauden y no pasa nada. En España saludar la bandera para ustedes es fascismo, ser un facha. Pero claro, en mi país los niños tienen que saludar la bandera, cosa con la que yo respeto, estoy de acuerdo de que salude la bandera, pero decir pioneros por el comunismo, seremos como el Che todos los días, obligados, y para ustedes, perfecto. En tu país no puede pasar porque es fascismo, pero en el mío sí, y tú lo apoyas. Imagínate con lo que han llorado y peleado ustedes aquí, junto con los sindicatos, porque aumenten el salario mínimo. Imagínate que te digan que vas a ganar 50 euros al mes o 100 euros al mes, porque la sanidad y la educación son públicas y te van a dar una cartilla de racionamiento, que es lo que hacen en mi país, con comida para una semana subvencionada, no es gratis, y que tú tengas que callarte porque tienes que agradecer que la salud y la educación es gratis. Eso para ti, y de izquierdas español y del resto del mundo, que apoyas al gobierno cubano, eso para ti en tu país sería explotación, esclavismo, fascismo, nazismo. Pero claro, en mi país, a ese gobierno que tú apoyas, que lo aplique en mi país, nosotros los cubanos tenemos que aguantarlo y tragárnoslo. Porque en mi país para ti está bien aplicado. Imagínate que en la universidad, por ejemplo, en esa universidad independiente que tú proclamas aquí en la Rey Juan Carlos, donde han estudiado todos estos de izquierdas y en la Complutense, en esa universidad donde ustedes quieren cerrar las capillas, pues imagínate que en esa universidad llegue ahora Vox y diga que si no eres de su ideología no puedas estudiar, porque las universidades son para los que piensan como ellos. Pues se acaba el mundo en la universidad, se acaba el mundo, porque es fascismo. Pero claro, sale el ministro de Educación cubano diciendo que las universidades son solo para los revolucionarios y el resto no puede estudiar. Y para ustedes, bravo, qué bueno. Para nosotros los cubanos tenemos que tragárnoslo, pero para ustedes, perfecto, de lujo. Todos los ejemplos que te he puesto, los del carro, los de salir del país, todos esos son ejemplos reales de Cuba. Reales, tal cual. Y deja muy claro que la mayoría de ustedes o no conoce la realidad cubana o son unos hipócritas y usan una moral bastante defectuosa, por no decir inmoral directamente. Las cosas que ustedes no quieren que pase en sus países, porque ustedes lo ven como fascismo, pues esas cosas pasan en el mío y las aplica el mismo gobierno que ustedes apoyan. Y luego, como me decía este señor hace unos días, que además me entra la risa cada vez que escucho semejantes idioteces, me decía que es que yo no conozco Cuba, porque es que él va a Cuba todos los años, un mes o 15 días, y conoce Cuba mejor que yo, que viví allí 25 años, que yo no la conozco. Vamos a ver, vamos a, como mínimo, a ser lógicos. ¿Tú piensas que yendo a Cuba 15 días o un mes o 2 meses al año vas a conocer Cuba mejor que yo, que viví, nací allí, viví 25 años? ¿De verdad tú piensas eso? Lo que tú conoces de Cuba, angelito mío, es lo que te ha enseñado el gobierno cubano. Lo que tú conoces de Cuba es esto que te voy a decir ahora. Centro Habana, Habana Vieja, Vedado, parte de Habana del Este, Miramar, Varadero, Trinidad, algo de Cienfuegos, como mucho Camagüey y Santiago de Cuba. Ya está. No conoces más nada de Cuba. No conoces ni el 5% de Cuba. Viñales, a lo mejor. Ya está. Y me vienes a decir a mí que yo no conozco Cuba. Cuando tú te metas, por ejemplo, en sitios como Oburque, ahí en Cienfuegos, San Lázaro, ahí en Cienfuegos, Guanabacoa, Regla, en La Habana, Arroyo Naranjo, cuando te metas en sitios así y veas cómo se vive en Cuba, y estés allí 10 años viviendo como cubano, no cobrando el paro de aquí, los 500 euros y mandándotelos para allí, o yendo un mes allí a gastarte 2.000 euros en prostitución infantil, que eso lo hacen también. Cuando tú estés viviendo allí como cubano 10 años,
Entonces, vamos a debatir de tú a tú sobre Cuba. Y me vas a explicar tus argumentos y yo te voy a explicar los míos. Y voy a tener un mínimo de respeto hacia ti, porque has vivido la misma realidad que he vivido yo y tenemos puntos de vista distintos. La realidad que tú conoces de Cuba no existe. Tú lo que conoces de Cuba es lo que te ha enseñado el gobierno cubano. Y la muestra es que todas esas leyes que tú en tu país denunciarías y por las que protestarías, todas esas leyes se aplican en el mío. Y en el mío tú vas de vacaciones y apoyas al gobierno. ¿Te das cuenta de lo absurdo de la situación? ¿Te das cuenta de lo hipócrita que puede llegar a ser la izquierda? ¿Te das cuenta de lo poco que conoces mi país, ese que dices tú que conoces muchísimo? ¿Te das cuenta de que esa revolución, eso que tú llamas la sociedad perfecta, está muy lejos de ser ni siquiera una sociedad? ¿De qué estamos hablando? De Cuba. A mí me vas a hablar de Cuba, tú que vas de vacaciones. Esta era la reflexión que quería hacer hoy, familia, con estas personas que se creen que conocen Cuba. Ninguno conoce Cuba mejor que nosotros que nacimos allí. Ninguno. Y una vez más insisto, si naciste allí y tienes una opinión distinta a la mía, estoy encantado de debatir contigo. Estoy encantado de que dejes tus comentarios, de que rebatas lo que digo, de que discrepes, porque eso es lo normal. Si no naciste allí, no intentes imponer tu realidad por lo que has vivido 15 días. Es como ir al zoológico y pensar que todos los animales son felices porque has estado 15 minutos allí y los has visto en una jaula, qué bonitos son, y luego te vas a tu casa y los animales se quedan ahí, en la jaula. Eso es lo que pasa con Cuba. Nos vemos en próximos videos, familia. Un saludo.